La ecografía, ¿no es cierto?, me puede servir para localizar el absceso subperióstico, ¿sí? Entonces, necesito un transductor especial de partes blandas para lograr esto, ¿no es cierto?, pero es un diagnóstico también difícil. ¿Por qué? Porque si le duele al niño el área metafisiaria y yo estoy apretando con el transductor, el niño va a rechazar el examen. Entonces no es fácil de hacerlo. Entonces su capacidad diagnóstica es baja. La punción dijimos que sería lo ideal, sería el, ¿no es cierto?, el diagnóstico final. Y finalmente la radiología, ¿no es cierto?, inicial es negativa, ¿no es cierto? Pasada recién la segunda semana, o sea, por encima de los 15 días, vamos a comenzar a ver reacciones periósticas que progresivamente se van a acentuar hasta la formación completa del secuestro y del involucro. Pero secuestro e involucro dijimos que ya son datos de una osteomielitis crónica, ¿no es cierto? Entonces, la radiología, ¿no es cierto?, en su fase de inicio es negativa. Entonces, como ven, casi nada de diagnóstico nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces, mucho para diagnosticar una osteomielitis aguda es la sospecha clínica que uno pueda tener. El tratamiento de una osteomielitis aguda debería ser solamente por vía, ¿no es cierto?, antibióticos. Solamente dolor en el área metafisiaria, ¿cierto? O sea, a veces no tienes nada, ¿cierto? Si yo tengo un niño con un cuadro febril agudo y tiene dolor en un área metafisiaria, entonces debo al menos sospechar que puede estar haciendo una osteomielitis aguda. Antibiótico, ¿no es cierto? Y este tratamiento debe ser por vía endovenosa, ¿no es cierto? Niño hospitalizado, bajo control, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos niños que hacen un cuadro febril que les duelen sus articulaciones los hospitalizamos y le damos antibióticos? Casi ninguno, ¿cierto? Es por eso que a veces es utópico, ¿no es cierto?, el diagnóstico de una osteomielitis aguda, ¿sí? Vamos a la fase intermedia, donde, ¿no es cierto?, tengo el absceso metafisiario. Y si tengo, digamos, un niño con, ¿no es cierto?, en este caso ya cuando tengo el absceso metafisiario, la extremidad va a estar, ¿no es cierto?, más eritematosa, mayor dolor, el área es más localizada, y si punzo y obtengo pus, ya tengo el diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antibiótico terapia, pero además tengo que drenar ese absceso metafisiario, ¿sí? Entonces tengo que drenar el absceso superióstico y el absceso metafisiario, porque si no, me va a dañar la cortical y me va a producir la necrosis ósea. En cambio, si ya está con la osteomielitis crónica, donde ya tengo fístulas cutáneas que drenan pus, ¿no es cierto?, entonces igual tendré que hacer antibiótico terapia, pero además, ¿no es cierto?, haré, ¿no es cierto?, curetajes, auserizaciones, ¿no es cierto?, de todas las zonas. Entonces, y el tratamiento antibiótico, ¿no es cierto?, generalmente es 6 semanas por vía endovenosa y luego después por vía oral, incluso hasta el año, ¿no es cierto? Dijimos que los vamos a controlar con la velocidad de sedimentación y el PCR. Entonces yo puedo tener, ¿no es cierto?, hasta 1 año de tratamiento con antibióticos. Esos pacientes, ¿no es cierto?, dijimos que los que hacen osteomielitis crónicas, ¿sí?, muchas veces, ¿no es cierto?, nunca curan, mejoran un tiempo, ¿no es cierto?, después, ¿no es cierto?, de 2 o 3 años bajan sus defensas y, ¿no es cierto?, y nuevamente vienen con las piernas que se le hinchó, se le puso caliente, ¿no es cierto?, y se activan, ¿no es cierto?, estas fístulas, ¿no es cierto?, por donde hay una secreción purulenta, y muchas veces vienen, ¿no es cierto?, con sus pedacitos de hueso, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que el secuestro que van eliminando a través de esas fístulas. Entonces, los tratamientos quirúrgicos, ¿no es cierto?, de estas osteomielitis van a ser muchas veces reiteradas, ¿no es cierto?, limpiezas quirúrgicas, curetajes, hasta incluso, ¿no es cierto?, se lleva a hacer amputaciones, ¿no es cierto?, por el cuadro infeccioso. Se describen 3 formas clásicas de osteomielitis crónica. Uno es el absceso de Brody, que es un absceso metafisiario que nunca llegó a drenar, sino el organismo tuvo la capacidad de contenerlo en esa zona. La albuminosa de Ollier, y la más frecuente es la esclerosante de Garré, ¿cierto?, que es una gran reacción esclerótica, ¿no es cierto?, en el hueso. Y dijimos que también pueden ser las osteomielitis secundarias a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Cuando la infección es en la articulación, se denomina una artritis séptica, ¿no es cierto? Esta puede afectar, ¿no es cierto?, por infección de la sinovia,
¿no es cierto?, ya sea por bacterias, virus, hongos, etcétera. Si es de tipo infecciosa, ¿no es cierto?, puede llegar a la articulación nuevamente por vía directa, o sea, por un trauma, una mordedura, ¿no es cierto?, o una infiltración, ¿sí?, por un foco adyacente, ¿no es cierto? Dijimos que cuando un absceso metafisiario drenaba directamente a la articulación, nos hacía, ¿no es cierto?, producto de un absceso osteomielítico, o también por vía hematógena. Entonces, vamos a tener 3 vías de ingreso, ¿no es cierto?, a la articulación. Las artritis sépticas las deberíamos dividir en 2 grandes grupos, las artritis no gonocócicas y las artritis gonocócicas. Las artritis gonocócicas, ¿no es cierto?, es producto, ¿no es cierto?, es la más frecuente del adulto, ¿no es cierto?, y las no gonocócicas es básicamente de los niños, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo muchas veces de la edad, en los niños muy pequeños hay que sospechar en hemófilus, ¿no es cierto?, en niños mayores de 2 años sigue siendo el estafilococo aureus el agente más frecuente. Los que hacen artritis séptica por drogadicción, que utilizan la vía venosa, ¿no es cierto?, los gérmenes más frecuentes son Pseudomonas o Enterobacter. Y en la crónica, ¿no es cierto?, la tuberculosis osteoarticular. A diferencia de las osteomielitis, las artritis sépticas, su clínica es más florida, ¿no es cierto? Un cuadro séptico articular es, ¿no es cierto?, un cuadro agudo, la articulación viene aumentado volumen, mucho dolor, limitación inmediata de la función. Entonces la articulación está, ¿no es cierto?, con aumento de temperatura y hipersensibilidad, está limitado el movimiento. Entonces muy fácil, ¿no es cierto?, de llegar a un diagnóstico, ¿sí? Entonces, articulaciones tumefactas con un cuadro febril, entonces siempre hay que sospechar en una artritis séptica. Entonces, si yo tengo el cuadro clínico, mi hemograma va a ser igual que en el otro caso, ¿no es cierto?, una desviación izquierda, no hay nada. La BCG y la proteína C reactiva dijimos que son patrones de evolución. Pero lo más sensible, ¿no es cierto?, es la punción articular, ¿no es cierto?, donde vamos a tener el diagnóstico. Entonces, si yo punzo la articulación y obtengo, o sea, líquido purulento, ya tengo el diagnóstico. Entonces, el gol estándar de diagnóstico va a ser la artrocentesis, ¿no es cierto?, para diagnosticar. Entonces, toda articulación que está aumentada de volumen, caliente, la punzamos y obtenemos líquido purulento, vamos a lograr con facilidad un diagnóstico, ¿no es cierto?, mucho más sensible, ¿no es cierto?, que una osteomielitis. ¿La radiología sirve? No, igual, ¿no es cierto?, que en la osteomielitis, los daños articulares, ¿no es cierto?, crónicos, o sea, las osteitis tardías, ¿no es cierto?, van a ser el diagnóstico final, pero radiológicamente en forma inicial no nos da ayuda. La gammagrafía, igual que en la osteomielitis, nos da hipercaptación, que es, ¿no es cierto?, totalmente inespecífica, ¿sí? Y no se olviden, siempre recordarles que los focos metafisiarios pueden terminar en una artritis séptica, ¿sí? El tratamiento de las artritis, ¿no es cierto?, agudas van a ser, ¿no es cierto?, por vía antibióticos por vía endovenosa, y eventualmente, si es necesario, se hacen artrotomías más drenaje. Entonces, sobre todo cuando son en cadera, ¿no es cierto?, estamos obligados, ¿no es cierto?, de hacer artrotomía y drenaje de la cadera. Para terminar, ¿no es cierto?, la tuberculosis osteoarticular es una enfermedad terciaria en el hueso, ¿sí? ¿Por qué terciaria? Porque ingresó por vía respiratoria o por vía digestiva, hace una prima infección y la prima infección hace diseminación hematógena. Entonces, y el germen llega al área metafisiaria del hueso, que es más irrigada, pero queda enquistado el germen, ¿no es cierto?, en esa posición, hasta que el paciente baja sus defensas y activa la enfermedad, ¿sí? Entonces, no es generalmente de inicio. Es por eso que se divide en 2 etapas iniciales. Entre 2 a 5 años, ¿no es cierto?, que son niños a veces muy inmunodeprimidos que desarrollan inmediatamente la enfermedad, pero generalmente la vamos a ver, ¿no es cierto?, en el joven adulto, ¿no es cierto?, que después, ¿no es cierto?, de un tiempo de baja de inmunidad, reactiva, ¿no es cierto?, un foco dormido, ¿no es cierto?, del bacilo de Koch.
Entonces, su ingreso es por vía hematógena, ¿no es cierto? Y se puede localizar, ¿no es cierto?, de preferencia, ¿no es cierto?, la localización más frecuente es la columna, donde desarrolla el mal de Pot, después la cadera, donde desarrolla la coxalgia, en la rodilla, donde desarrolla, ¿no es cierto?, el tumor blanco, hombro, ¿no es cierto?, y manos. Todo factor de inmunodepresión, ¿no es cierto?, va a ser un riesgo, ¿no es cierto?, para activar un foco de bacilo de Koch dormido. Dos formas anatomopatológicas, la granulomatosa, donde están las células de Langerhans, y la caseosa, ¿no es cierto?, donde está la necrosis colicoactiva, ¿sí? Tres fases de enfermedad, una fase evolutiva, una fase de estado y una fase de reparación, ¿sí? La tuberculosis tiene una historia clínica, invade, destruye y repara, ¿sí? Entonces, la invasión sinovial puede ser, ¿no es cierto?, o, ¿no es cierto?, ósea. Entonces, ¿qué genera? ¿No es cierto?, comienza a generar destrucción de los tejidos, abscesos en la sinovia, en el hueso geodas, destrucción, cavernas, invade el cartílago, destruye la cápsula, ligamentos, o sea, es altamente invasiva y destructiva, ¿no es cierto? Y en la fase de estado repara, ¿no es cierto?, todos esos abscesos, esa destrucción, primero los reabsorbe y forma un tejido fibroso, ¿no es cierto? Y como la articulación se perdió, primero hacemos anquilosis fibrosas y después anquilosis óseas, o sea, repara con hueso. Clínicamente, de inicio, hay una triada caracterizada por dolor, contractura, ¿no es cierto?, que determina limitación funcional. Con el tiempo ese dolor se hace más intenso, más crónico. Esa contractura se reemplaza por atrofia muscular y rigidez articular, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, progresivamente hacen limitaciones funcionales. Esa necrosis colicoactiva muchas veces forman abscesos osifluentes que van migrando hasta la piel, ¿no es cierto?, que se fistuliza y se sobreinfecta, ¿no es cierto? Entonces, articulaciones tumefactas, ¿no es cierto?, con gran hipotrofia muscular, adenopatías, fístulas, deformaciones, rigidez y acortamientos, ¿no es cierto?, ya van a ser la fase estado. Y en la fase de reparación desaparece la sintomatología, pero ya las articulaciones se han perdido y quedan anquilosadas en posiciones infuncionales. Radiológicamente, siempre las imágenes radiográficas son tardías. Al inicio puede haber osteopenia, pero en la etapa final hay destrucción y pinzamiento articular. El diagnóstico no es fácil, ¿no es cierto?, porque tenemos que hallar al bacilo de Koch, ¿no es cierto? Para hallarlo, entonces, si hacemos, por ejemplo, punción y aspiración de líquido sinovial, haremos la tinción de Ziehl-Nielsen y menos del 20%, ¿no es cierto?, podemos diagnosticar a través de una punción simple articular. Si hacemos biopsia del tejido sinovial y tenemos las células de Langerhans, tenemos el diagnóstico final, ¿no es cierto?, para ver. El cultivo es tardío, ¿no es cierto? Un cultivo del bacilo demora 60 días, ¿no es cierto? Entonces no es fácil. El tratamiento final es el mismo esquema que la tuberculosis pulmonar, pero ortopédicamente, ¿qué hay que hacer? Colocar las extremidades en posiciones funcionales para que terminen anquilosando, ¿no es cierto?, las extremidades. Entonces tenemos tumores primarios del hueso, tumores secundarios o metástasis, o tumores, ¿no es cierto?, por extensión, ¿no es cierto?, tumoral. Si revisamos la epidemiología de las lesiones tumorales, fíjense la gran diferencia, 11, 20 años, ¿no es cierto? Entonces es un grupo etario de impacto de las lesiones tumorales, ¿sí? Entonces, y si dividimos, ¿no es cierto?, entre tumores malignos y benignos, sigue siendo, ¿no es cierto?, ese grupo etario, ¿no es cierto?, el de mayor riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta mucho, ¿no es cierto?, con esos famosos dolores de crecimiento óseo, ¿sí?, que pueden, ¿no es cierto?, ser lesiones neoplásicas ocultas en el hueso. El tumor o los tumores los vamos a dividir de acuerdo al estirpe celular. Si dependen del tejido óseo, entonces van a ser, ¿no es cierto?, divididos en benignos y malignos.
Los osteomas son pequeñas lesiones tumorales que crecen en los huesos planos de la calota craneana. Entonces, son generalmente asintomáticos y crecen como un engrosamiento cortical. Consultan básicamente por el crecimiento anormal. Entonces, si un paciente consulta porque le está creciendo un cachito a ese nivel, entonces está preocupado, ¿no es cierto?, si tiene problemas en la casa. Entonces, radiográficamente se ve un engrosamiento cortical y lo que se hace es básicamente o observarlo o biopsiarlo, ¿ya? En cambio, el osteoma osteoide, ¿no es cierto?, es un pequeño tumor intracortical, ¿ya? Entonces son tumores intracorticales, muy doloroso, ¿ya? Entonces, acá es característico el dolor, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que consulta por dolor permanente, digamos, a nivel de la cadera, y le tomo una radiografía, y lo único que ubico es un engrosamiento del área cortical, entonces debo sospechar en un osteoma osteoide. Se le hace un estudio tomográfico y tiene el aspecto de un nido central en ese engrosamiento cortical. Y característicamente este tumor cede su dolor a la administración de aspirina, ¿ya?, que es un patrón diagnóstico. El tratamiento del osteoma osteoide es la resección del tumor, ¿no es cierto? De paso que lo biopsiamos, lo resecamos completamente. Si es maligno, se denomina osteosarcoma, es de lejos la lesión tumoral más frecuente del tejido óseo, es, ¿no es cierto?, patología de los niños y de los jóvenes. Los niños y los jóvenes hacen osteosarcomas, es de localización metafisiaria, se localiza en la metáfisis de los huesos, es muy agresivo, rápidamente hace metástasis y su mortalidad es alta. Si dependen del cartílago, ¿no es cierto?, si es benigno, está el condroma, que se denomina también encondroma. Es el tumor más frecuente de los huesos pequeños de las manos y de los pies. Entonces, cuando consulta, digamos, la persona porque ha comenzado a engrosarse un dedo y deformársele un dedo, ¿no es cierto?, entonces, y ustedes le toman una radiografía y ven cómo la falange se abomba, ¿no es cierto?, como que si sopláramos a la falange, ¿no es cierto?, hay un adelgazamiento de las corticales, hay que sospechar en un encondroma. ¿Qué hacemos? Hacemos una pequeña ventana, cureteamos, ¿no es cierto?, y va a salir un tejido tipo cartilaginoso, ¿no es cierto?, limpiamos bien todo el defecto y colocamos injerto óseo y se resuelve el problema. El osteocondroma es un tumor mixto, tiene cartílago y tiene hueso. Este es el tumor más frecuente del tejido óseo. No hay tumor más frecuente que el osteocondroma. Este es de localización también metafisiaria, se localiza en la metáfisis de los huesos, pero característicamente es de crecimiento externo al hueso, o sea, crece por fuera del hueso, ¿sí? Entonces, una parte ósea y otra parte cartilaginosa. Su sintomatología es por fricción o compresión, como crece hacia afuera, entonces comprime tendones, puede comprimir vasos, puede comprimir nervios, entonces eso nos da, ¿no es cierto?, fenómenos de fricción, por lo cual consulta. Radiográficamente se ve un crecimiento, o sea, una exostosis de crecimiento por fuera del hueso, y el tratamiento es la resección simple. Si es maligno, se denomina condrosarcoma. El condrosarcoma es una lesión tumoral de localización diafisiaria y característicamente, a pesar de que es maligno, es de crecimiento lento. Entonces, al ser de crecimiento lento, los pacientes, ¿no es cierto?, van desarrollando grandes masas tumorales. Entonces, cuando consultan por tumores de 2, 3 kilos a veces, ¿no es cierto? Entonces, grandes masas. Como no molesta y es en la zona diafisiaria, entonces permiten muchas veces crecimientos tumorales importantes. Radiográficamente, este tumor tiene calcificaciones y áreas líticas. Entonces, tiene un patrón que se llama permeativo, o sea, de calcificaciones y áreas líticas. Hay un grupo especial que es el tumor a células gigantes,
Este tumor se localiza sobre todo en pacientes en el adulto joven y es de localización epifisiario. Es el tumor epifisiario más frecuente. Entonces hace una lisis, ¿no es cierto?, de esa área metafisiaria. Entonces comienza a destruir la fisis, o la epífisis, perdón. Entonces, y va haciendo unas imágenes que se llaman, ¿no es cierto?, en pompas de jabón, ¿ya? Como la espuma del jabón, igualito, entonces va deformando la zona epifisiaria. Entonces, este es un tumor benigno, pero es recidivante, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando lo retiramos puede, ¿no es cierto?, nuevamente recidivar, y en alguna medida, ¿no es cierto?, puede tener derivación sarcomatosa, o sea, puede malignizarse. Su tratamiento por lo general es la resección, el curetaje, ¿no es cierto?, y la colocación de injerto óseo. Si dependen de la médula ósea, tenemos dos tumores importantes, el sarcoma de Ewing y los mielomas. El sarcoma de Ewing se presenta en los niños y es de localización diáfiso-metafisiaria. Entonces, son tumores igual que el otro, muy agresivos, ¿no es cierto?, hacen gran reacción perióstica, ¿cierto?, y su mortalidad es bastante alta. En cambio, el mieloma es básicamente, ¿no es cierto?, del adulto mayor, ¿sí? Mielomas tienen, ¿no es cierto?, se llama mieloma múltiple porque tiene múltiples localizaciones, ¿no es cierto?, afecta los huesos planos generalmente, la calota craneana, la pelvis, ¿no es cierto?, esas imágenes en sacabocado o en pilas de monedas, ¿no es cierto?, que hacen del mieloma. Y ahí tiene pues la proteína de Vences-Jones, la alteración del proteinograma electroforético, ¿no es cierto?, y es un tumor, ¿no es cierto?, quimiosensible, o sea, responde bien a la quimioterapia, mientras que el sarcoma de Ewing es radiosensible. Si dependen, ¿no es cierto?, las lesiones tumorales del tejido conjuntivo, pueden ser tumores de, digamos, del músculo, que vamos a tener miomas o rhabdomiosarcomas. Si es del tejido fibroso, fibromas, fibrosarcomas, lipomas, liposarcomas, etc. ¿no? Pero también tenemos lesiones que simulan ser tumores. Y las lesiones que simulan ser tumores, ¿no es cierto?, están dentro, ¿no es cierto?, de un grupo que se denomina, ¿no es cierto?, los quistes óseos. ¿Sí? Entonces el quiste óseo simple, el quiste óseo neurismático, el quiste metafisiario, el granuloma eosinofílico, la displasia fibrosa, ¿no es cierto?, son lesiones que simulan, ¿no es cierto?, ser tumores. Todos son de localización metafisiaria, ¿sí? Y esta es patología básicamente de los niños. El adulto joven hace quiste aneurismático, pero los niños generalmente hacen quistes óseos simples. El diagnóstico de todas estas lesiones van a ser por las características clínicas, los estudios de diagnóstico, pero no es sino la histopatología, ¿no es cierto?, que nos da el diagnóstico final, ¿sí? Entonces, ¿por qué consultan los tumores? Consultan porque generan dolor, porque generan crecimiento anormal o porque producen fracturas patológicas, ¿sí? Entonces, si hay dolor, ¿no es cierto?, esos dolores nocturnos, ¿sí? Entonces dijimos que uno de los tumores que duele más es el osteoma osteoide, ¿sí? Y era un tumor que cedía a la aspirina. Entonces, si teníamos nosotros un engrosamiento cortical al estudio tomográfico, van a ver cómo tiene ese nido central, ¿no es cierto?, que nos está haciendo el diagnóstico final, ¿sí? Entonces, muy doloroso, cede con la aspirina, el tratamiento es la resección de toda esta área cortical. Pero en general los tumores malignos son dolorosos. Entonces, toda lesión tumoral que duele, que tiene reacciones, ¿no es cierto?, periósticas mal definidas, es un tumor maligno. Crecimientos anormales, o sea, no solamente consultan porque duelen, sino porque algo anormalmente está creciendo. Entonces, el tumor más frecuente dijimos que era el osteocondroma, ¿sí? El osteocondroma era de localización metafisiaria. Como la metáfisis está cerca de las articulaciones, estos tumores producen que desplazan a los tendones o desplazan los paquetes vasculonerviosos y generan la sintomatología. Entonces, este es el osteocondroma, ¿no es cierto? Es de crecimiento
exofítico al hueso, o sea, externo al hueso. Entonces crece, este es su base ósea, pero tiene una base, un capuchón cartilaginoso además. Entonces genera fricción. Entonces, cuando el paciente, digamos, tiene un osteocondroma cercano a la rodilla, por ejemplo, en la cara interna, cada vez que dobla la rodilla, ¿no es cierto?, estos tendones saltan de adelante hacia atrás y producen una tendinitis por fricción, ¿sí? O pueden, ¿no es cierto?, empujar, si es hacia atrás, pueden empujar al paquete del ciático, ¿no es cierto?, o si es en la cabeza el peroné, comprimir al ciático poplito externo, etcétera, ¿sí? Finalmente dijimos que producen fracturas patológicas. Y si consultan por una fractura patológica en los niños, hay que sospechar en esas lesiones pseudotumorales. En cambio, las fracturas patológicas del adulto dependen de la localización. Si es en la metáfisis, la causa es, ¿no es cierto?, un quiste aneurismático. Si es en la epífisis, la causa es un tumor a células gigantes. Y si es en la diáfisis, la causa es, ¿no es cierto?, o un mieloma o es metástasis. Entonces, dependiendo de la localización en el adulto, las fracturas patológicas van a tener generalmente un origen. Radiológicamente no existen patrones definidos, ¿no es cierto? Pero si yo veo, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, desaparición casi completa de la cabeza del peroné, ¿no es cierto?, se ve todo abombado como, ¿no es cierto?, pompas de jabón. Entonces, ¿cuál era el tumor de localización epifisiaria? El tumor a células gigantes. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, una destrucción lítica, como están viendo, ¿no es cierto?, en pompas de jabón de la cabeza del peroné, lo primero que voy a pensar es que se trate de un tumor a células gigantes. Entonces, de acuerdo a su localización, los tumores, ¿no es cierto?, pueden ser más o menos definidos. Si son centrales, o sea, diafisiarios, ¿sí?, dijimos tenemos metástasis, tenemos mieloma. Si son epifisiarios, tumor a células gigantes. Si es intracortical, osteoma osteoide. Si es por fuera de la cortical, osteocondroma. Entonces vamos, ¿no es cierto?, localizando los tumores. En general, las imágenes radiológicas benignas van a ser tumores bien definidos, no infiltrantes, respetan la cortical, respetan la forma del hueso, no tienen reacción perióstica. En cambio, los malignos son mal definidas, infiltrantes, rompen la cortical, invaden las partes blandas, deforman el hueso, ¿no es cierto?, destruyen, etc. Entonces, si yo veo en una radiografía simple una lesión lítica, ¿no es cierto?, epifisiaria, ¿sí?, en un adulto joven, ¿en qué voy a sospechar? Un tumor a células gigantes, ¿no es cierto? Entonces, por la forma y la localización. En cambio, si veo una metáfisis con gran reacción perióstica, ¿no es cierto?, engrosamiento, destrucción en lisis, ¿no es cierto?, ese va a ser maligno, ¿no es cierto? Entonces, si es un niño metafisiario, es un osteosarcoma. Entonces, epifisiarios, tumor a células gigantes, ¿sí? Metafisiario, con características de malignidad, osteosarcoma. Metafisiario, ¿no es cierto?, bien delimitado, lítico, ¿no es cierto?, lesiones pseudotumorales, ¿sí? Metafisiario, por fuera del hueso, osteocondroma, ¿sí? Diáfiso metafisiario en los niños, sarcoma de Ewing. Finalmente, diafisiario, o es metástasis o es mieloma. Entonces, fíjense que la localización ya me está diciendo qué tipo de lesión tumoral puede ser, ¿sí? Pero no todo es la regla, ¿no es cierto? Fíjense, esta lesión epifisiaria resultó un condroblastoma. Esta lesión muy similar, un tumor a células gigantes. Esta lesión, ¿no es cierto?, más amplia, un quiste aneurismático. Entonces, fácil, ¿no es cierto?, de confundirlos radiológicamente, ¿sí? Entonces, no hay forma de diagnosticar, sino que, ¿no es cierto?, hacer, ¿no es cierto?, un estudio histopatológico final. Entonces, en resumen, ¿sí?,
Encondromas o condromas, tumores de las manos y de los pies. Osteocondroma, metafisiario de crecimiento externo al hueso, ¿sí?, en jóvenes. Condrosarcoma, de crecimiento lento, diafisiario. Osteoma, huesos planos de la calota craneana. El osteomastoide intracortical, muy doloroso. Osteosarcoma, metafisiario, jóvenes y niños. Ewing, ¿no es cierto?, niños, diafisiario, diáfiso metafisiario. Mieloma, de múltiples localizaciones, ¿no es cierto?, en el adulto. Y tumor a células gigantes en el adulto joven y es epifisiario, ¿sí? Entonces, con eso, ¿no es cierto?, podíamos diagnosticar fácilmente. Entonces, cuando en el examen nos piden, ¿no es cierto?, acude un niño, ¿no es cierto?, con una lesión diáfiso metafisiaria del húmero, ¿no es cierto?, con dolor y que muestra radiográficamente, ¿no es cierto?, una reacción en catáfilas de cebolla, el diagnóstico va a ser un sarcoma de Ewing, ¿sí? En cambio, si viene, ¿no es cierto?, y nos dice, es un niño, ¿no es cierto?, que hace 2 meses presenta dolor intenso cercano a la rodilla, ¿no es cierto?, y que al estudio radiográfico muestra una reacción, ¿no es cierto?, perióstica en espícula de sol naciente con triángulo de Codman, entonces vamos a sospechar que sea un osteosarcoma. El pronóstico de las lesiones tumorales depende de la agresividad, o sea, de qué tipo de tumor estamos hablando, el tamaño, de la ubicación, de si compromete órganos vecinos, si rompe los límites del hueso, de que hace o no metástasis. Y los tratamientos de las lesiones tumorales, dijimos, van desde la sola observación, las resecciones tumorales, hasta, ¿no es cierto?, las cirugías ablativas, ¿no es cierto?, que son las amputaciones y desarticulaciones. Entonces, este es un osteosarcoma, ¿no es cierto?, diagnosticado inicialmente, entonces se hace resección de toda la zona articular y se le puede colocar una prótesis de resección tumoral para darle calidad de vida a la paciente. Adicionalmente, radioterapia, quimioterapia, etc.